Poco y aprendemos mucho de los especialistas acá. Vamos a hablar ahora de un tema que nos pone un poco más serio, que tiene que ver con enfermedades poco frecuentes, que son aquellas, como dije al principio, que acontecen, aquellas que suceden una cada 2.000 personas y a unas 10.000 enfermedades. Un peregrinar importante. Vamos a hablar acerca de esto con el doctor Hernán Amartino y este es su currículum. El doctor Hernán Amartino es jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral. Es investigador clínico en enfermedades poco frecuentes de la Universidad Austral, es director del Instituto de Neurogenia, director del posgrado en errores congénitos del metabolismo de la Universidad Austral y es miembro del Comité Asesor de Expertos de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, también conocida como FADEPOF. Gracias, Hernán, por haber venido. Te saludamos. Esta semana pasada cumpliste años. No me invitaste, con lo cual estoy muy enojado. Un reproche. Así que te voy a hacer perder en las trivias porque está muy mal eso de tu parte. No, te felicito, gracias. Y me encanta la relación que tenés con tu hija. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo te admiro mucho y es un honor siempre estar en tu programa. Un placer. Y bienvenida, Yelena. Gracias. Bueno, hablábamos acerca de estas enfermedades poco frecuentes. Yo decía que eran 10.000. Antes decía que eran 8.000. ¿Aumentaron? Bueno, no es que las enfermedades hayan aumentado, claro. Siempre estuvieron. Claro, no son nuevas. Lo que aumentó es nuestro conocimiento sobre estas enfermedades. Y ese es un poco el punto clave del tema de las enfermedades poco frecuentes. El avance de la ciencia... ¿Qué son las enfermedades poco frecuentes? Por definición, uno dice que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta a una persona cada 2.000 o menos. O sea, hay algunas enfermedades que pueden afectar a una cada 2 millones de personas, una que afectan a una cada 40.000. Eso es muy variable. Es una arbitrariedad, es una convención haber puesto uno cada 2.000. Sí, claro. Esto, de hecho, los europeos, los americanos ponen distintos valores. Lo que tienen en común, enfermedades tan diversas y tal cantidad, hablamos de cerca de 10.000, porque cada año, conforme avance nuestro conocimiento del proceso del enfermar, de cómo son nuestros genes, descubrimos que muchas condiciones que tradicionalmente englobábamos por los síntomas, síndromes, ahora resulta que en ese viejo síndrome hay 5 o 6 enfermedades que tienen distintos genes que las causan y que tienen distintas evoluciones. Por lo tanto, hay nueva clasificación. Siempre existieron, siempre fueron un problema para llegar rápidamente al diagnóstico. Y ¿qué tiene que ver una enfermedad del ojo, por ejemplo, poco frecuente, con una enfermedad neurológica como la yo trato o un cáncer poco frecuente? Lo que tienen que ver no tiene... Por ejemplo, cualquier especialista puede ver enfermedades poco frecuentes. Lo que pasa es que los pacientes con estas enfermedades suelen tener por muchos años un diagnóstico errado. Porque nosotros los médicos no estamos acostumbrados a pensar en la cosa menos frecuente. No estamos tampoco imbuidos en tal cantidad de información. Me imagino que los síntomas y los signos son muy variables y por ahí viene una persona que, no sé, pierde la visión y uno piensa, bueno, vaya al oftalmólogo. Va al oftalmólogo y le dice, bueno, tiene tal cosa, pero además yo le noto que tiene tal cosa. Claro, muchos síntomas quizás se comparten con otras patologías también, sí, ¿no? Se comparten con las patologías más prevalentes o comunes, pero como dice el doctor Capulla, por ejemplo, el ejemplo es bueno, tiene un problema de visión, va al oftalmólogo, por más que sea un excelente oftalmólogo, haciendo la rutina, los métodos tradicionales de estudio, puede llegar a la conclusión de que este es un problema de la retina, pero dentro de ese mundo de enfermedades de la retina, sabemos hoy que hay varias patologías genéticas súper raras en frecuencia y no son tan accesibles de llegar al diagnóstico. Uno de los problemas que tenemos es que uno se queda a veces con el diagnóstico sindromático y el acceso al diagnóstico está un poco frenado. Quienes tienen que acceder a garantizar esos diagnósticos muchas veces nos dicen a nosotros, miren, ese estudio genético, doctor, que nos pide, muy lindo, pero eso es investigación. Claro. Eso es una cosa del futuro, no podemos pagar esto. Hay un tema... Una barrera. Mira, la medicina del siglo XXI cambió, tiene mucho que ver la genómica en esto, el haber entendido que había muchas enfermedades donde antes solo veíamos síndromes, que son signos y síntomas,
Y poder ponerle el nombre y apellido a cada enfermedad exige que tengamos acceso a estos test nuevos. Y eso tiene que entenderse, que ya no es la misma medicina del siglo XX. De 1 a 10 de diferencia, digamos, para ver la diferencia que hubo, no sé, 40 años atrás, que cuando me recibí yo, ahora, de 1 a 10, ¿cómo estamos? ¿En 4, en 5, en 8? La diferencia es de 11, te diría. Es tremendo. Hay cosas que hoy podemos hacer que cuando yo me recibí eran ciencia ficción. Y gracias a que entendemos mucho mejor el tipo de patología, el modo de producción. Hoy estamos haciendo terapia génica, ¿no? Hay más de 15 terapias génicas, que es meterle al organismo un gen sano cuando el organismo no lo tiene. Meternos con lo más sagrado de la biología. Vos me decís que una enfermedad genética se puede corregir por un fármaco para que esa persona no desarrolle la enfermedad de su vida. Para que no la desarrolle o para que al menos cambie la historia natural, que muchas veces es una historia natural muy dramática y triste. Que podamos, antes decíamos que lo que está escrito sobre piedra no tiene ninguna corrección, hablando de enfermedades genéticas. Hoy podemos modificar hasta nuestra propia genómica y cambiar la historia de algunas enfermedades. Yo me pongo... No, sí iba a preguntar de estas enfermedades poco frecuentes, ¿cuáles son las 3, ponele, más conocidas? No, hay muchas más que 3. Hay muchas enfermedades cuya prevalencia no es tan rara. Estamos hablando de 10.000, pero algunas han sido popularizadas por el arte, por películas. Por ejemplo, El hombre elefante, que en realidad cuenta la historia de un hombre que sufría neurofibromatosis, una condición neurocutánea genética que da unas lesiones en la piel muy variadas, pero entre ellas neurinomas plexiformes, unos tumores benignos que deforman a veces a los pacientes. El niño de la burbuja también, ¿no? El niño de la burbuja es una inmunodeficiencia. Esa patología, la ADA, adenosíndeaminasa, es una inmunodeficiencia que fue la primera enfermedad poco frecuente que tuvo una terapia génica aprobada y todavía funciona hasta hoy. Hay una terapia génica para... Imaginemos que yo llego a tu consultorio con un hijo mío y me siento frente a vos y vos me empezás a preguntar cosas. En tu cabeza tiene que haber por lo menos 10.000 enfermedades que tenés ahí bollando. Es difícil conocerlas. No tengo 10.000 enfermedades en la cabeza. Eso, es dificilísimo. Creo que nadie podría tenerlas. No. Ahí está buenísimo lo que estás diciendo, porque cuando a mí me preguntan, a Martino, ¿vos qué harías para que mejore el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes? ¿Tenemos que poner una materia en el programa de la facultad de enfermedades poco frecuentes? La verdad que no creo que eso sirva, porque las enfermedades poco frecuentes afectan a todas las especialidades. Lo que necesitamos es cambiar la manera de mejorar nuestra manera de hacer medicina, que en los últimos años por diversos motivos se ha degradado, la medicina express, hacer las cosas a los ponchazos porque está todo muy deteriorado en lo que es la calidad de la atención. Un médico generalista no tiene que saber de enfermedades poco frecuentes. Lo que sí tiene que saber es que cuando en un paciente ve algo que a él no le cierra, si los síntomas son un poco distintos y no evoluciona, tiene que saber derivar al especialista correcto. El especialista, en mi especialidad original, la neurología infantil, hay más de 3.000 enfermedades poco frecuentes, 4.000, porque la mayoría de las enfermedades poco frecuentes comienzan en la infancia y son genéticas. Yo tampoco sé todas. Yo me dedico más a cierto grupo de neurogenéticas infantiles, pero sé que cierto tipo de enfermedades hay alguien en otro lado que sabe más que yo y lo tengo que saber derivar a un centro de referencia. Es muy importante que se modifique nuestra manera de hacer medicina, que haya centros de referencia y que sepamos articular la derivación. ¿Hay algún promedio en Argentina del tiempo que tarda una persona en tener diagnóstico de enfermedad poco frecuente, si es que lo tiene? Para distintos grupos de patologías se han hecho encuestas y estudios. Por ejemplo, no sé, para las mucopolisacaridosis, que es un grupo que yo me dedico, un estudio muestra que de entre el primer síntoma que fue notorio, que determinó un padre, y la primera vez que un médico le dijo al padre que podía ser una mucopolisacaridosis, una enfermedad genética
poco frecuente, habían pasado en promedio 7 años, y eso es muchísimo tiempo. ¿Qué valor tiene la inteligencia artificial en este momento para poder colaborar con esto? Me imagino que si en tu cabeza, que sos una persona que se dedica a esto, no tenés las 10.000 enfermedades, tal vez a través de inteligencia artificial puede ayudar al médico. La inteligencia artificial es una herramienta que va a revolucionar nuestra manera de hacer medicina en este aspecto sobre todo. Ya existen apps, programas donde uno, para lo que son condiciones genéticas, puede dar los síntomas y mostrar incluso una foto del paciente, y el algoritmo, el programa de inteligencia artificial puede darnos alternativas de diagnóstico. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la genómica y la medicina de precisión, ¿no? Claro, hay gente que nos está viendo ahora y dice, bueno, Capulla, dice, vos estás hablando con el doctor Amartino, estás hablando de terapia génica, yo tengo a mi hijo que tiene un diagnóstico X, una mucopolisacaridosis. ¿Cómo hago para acceder a un tratamiento que me imagino que tienen altísimo costo, porque esto es la medicina genómica es cara para nosotros, sobre todo que es un país... Todo es muy caro, la medicina se está tornando cara, y es lógico porque tenemos nuevas cosas, porque no es lo mismo que hace 20 años, como decíamos, de 1 a 10 cambió 11. También debería cambiar el presupuesto de la medicina, cosa que no pasa. La realidad es que si conocemos mejor el problema, y por eso agradezco la difusión, se puede establecer una ruta para cada patología en consenso con las autoridades sanitarias de un país, con las personas que brindan servicios de salud, los sistemas de salud, con la academia, las universidades, los expertos, con los grupos de pacientes y los hospitales, diciendo, bueno, para tal enfermedad. Aquí en Argentina tuvimos, por ejemplo, el caso de la atrofia espinal, una enfermedad poco frecuente para la que se desarrollaron la AME, la atrofia músculo-espinal, patología neurológica que puede afectar a niños pequeños o incluso niños mayores y adultos, para los cuales en los últimos años aparecieron terapias que cambian la historia natural, más de una, muy costosas, y el poder establecer un marco sobre qué se va a hacer en cada escenario clínico, para qué tipos de pacientes vamos a poder aplicar una terapia, poder tener esto consensuado a nivel de las distintas etapas que mencioné, eso permite que nadie se quede afuera, que no se quiebren los sistemas y que los pacientes tengan acceso a su tratamiento. Pero yo conozco cómo trabaja la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y me gustaría tu visión, como padre también y como médico, somos padres y somos médicos. En el caso que una persona tenga un hijo o una hija con alguna enfermedad que no tiene diagnóstico, ¿qué debería hacer? ¿Puede acercarse ahí? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, la Federación trabaja muy bien en términos de concientización, pero cuando un padre tiene un hijo sin un diagnóstico, tiene que ir al médico. Si es un niño, tiene que ir al pediatra. El pediatra es el médico de cabecera de los niños, y tiene que buscar respuestas. Si siente que ese pediatra, puede pasar, que ese profesional no le está dando las respuestas que necesita, deberá pedir consulta con otro. Y cuando ve que hay demasiada sintomatología, mi sugerencia es ir a un centro de referencia, ir a un hospital donde haya varios especialistas, donde se trabaje en interdisciplina, donde se pueda discutir a los pacientes. Esto igual imagino que es un desafío a nivel federal, ¿no? Porque todas estas especialidades suelen estar en Buenos Aires. Es un desafío. Sí, Dios atiende está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires. Es un desafío general. Hay muy buenos centros en el interior de nuestro país, pero, por supuesto, el paciente que vive en una zona rural tiene menos acceso a centros de referencia con especialistas. Es un desafío poder llegar a... Pero, por ejemplo, ayer me llamaron de San Luis para comentarme que habían diagnosticado a un niño con Tay-Sachs y si me lo podían derivar, por supuesto que sí, pero quien me había llamado era la referente de enfermedades poco frecuentes del Hospital Público de San Luis. Claro. Me sorprendió, yo no sabía que existía, me pareció un gran logro, y cada vez hay más conciencia en el Hospital del Cruce de Alta
complejidad, Varela. Florencio Varela. Excelente. Se está haciendo cosas, está siempre el Garrahan para la población pediátrica, está el Hospital de Clínicas y varios hospitales privados de Córdoba, Rosario y la ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Te quedás, ¿no? Por supuesto, Sí, me quedo para la trivia. Después de esta pequeña tanda vamos a hablar acerca